Buenas noches, les damos la cordial bienvenida a la sesión de la unidad de imagen mamaria y los dejo con la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos en esta última sesión del año. Es un gusto presentar a dos colaboradores de CT Scanner del Sur y se iniciará la sesión de revisión de casos con el doctor Héctor Ábalos, se formó en la institución de FUCAM y ya tiene varios años colaborando con nosotros en CT Scanner del Sur. Y posteriormente le daremos la bienvenida al doctor Víctor Lara, que él se formó en rayos X en la institución CT Scanner y la calificación agregada en el hospital, el Instituto Nacional de Cancerología, y ya también labora con nosotros hace varios años y comparte también su trabajo con el Hospital de Cardiología. Así que muchas gracias, bienvenidos y también perdón, obvié a nuestra gran invitada, perdóname Isabel, le pedí a la doctora Isabel Alvarado, quien ella, que yo creo que todos la conocen, que es nuestra patóloga estrella, y la invitamos para que pueda discutir uno de los casos del doctor Héctor Ábalos. Así que gracias Isabel por acompañarnos, bienvenida y bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el primer caso. Pues bueno, los casos que les voy a presentar a continuación son dos pacientes masculinos, algo que pues es poco común en ver patología mamaria en hombres. Y bueno, estos dos casos que nos llegaron recientemente son bastante interesantes. Bien, este primer caso es un masculino de 62 años, quien como antecedentes heredofamiliares no había ningún dato de importancia. En cuanto a los antecedentes personales, el paciente padece de insuficiencia renal y bueno, por esto también toma anticoagulantes. Esto es muy importante para el desarrollo de la patología. Y bueno, su motivo de envío en esta ocasión fue un nódulo palpable en la mama derecha de un mes de evolución. Lo que nosotros hacemos habitualmente es, dependiendo de la edad del paciente, sugerirle que nos permita realizar proyecciones mastográficas para tener una mejor visualización de los hallazgos, además del ultrasonido como habitualmente lo solicitan los médicos. Y bueno, este paciente accedió, se le realizaron proyecciones oblicuas de ambos lados, así como la craneocaudal del lado derecho. Y lo que podemos ver que nos llama la atención es en la mama derecha, hacia la interlínea de los cuadrantes superiores, en el tercio posterior muy adyacente al músculo pectoral, este nódulo que pareciera tener una morfología ovoidea, circunscrita, es radiopaco. Y bueno, al momento de hacer el ultrasonido, lo que nos llama la atención son estas dos imágenes ovoideas, también circunscritas, son predominantemente anecoicas. Sin embargo, podemos ver también que en el interior hay algunas zonas de mayor ecogenicidad. Tenía su diámetro mayor de 11 milímetros en este caso y de 7 milímetros en el nódulo más pequeño. Eran avasculares al sistema Doppler color y bueno, pues por la localización que es de profundidad posterior, es lo que nos despertó la sospecha y por eso se le sugirió una biopsia de estos nódulos. Aquí tenemos imágenes representativas de las biopsias. En la imagen de arriba es del nódulo de mayor tamaño y la de abajo corresponde al nódulo de menor tamaño, que estaban muy adyacentes. Tomamos habitualmente una proyección adicional posterior a la biopsia para poder corroborar la presencia del clip, y aquí lo podemos ver muy cerca de entre los dos nódulos. Y bueno, el resultado de patología, me gustaría que pues la doctora Alvarado nos ayude con la descripción de este hallazgo. Tras esta lista, la doctora Alvarado, yo quisiera Sí. mencionar que al inicio de tu presentación de las imágenes de mastografía hay un aumento en el tamaño de ambas glándulas mamarias con escasa cantidad de tejido. O sea, hay una ginecomastia de entrada en este paciente, además de los nódulos que describiste en el lado derecho. Bueno, en las biopsias que recibimos, voy a ir presentando los diferentes cambios con base a las fases que
tiene la necrosis grasa y que se pueden observar en este caso. Vimos áreas, todo este tejido corresponde a fibrosis. Tenemos macrófagos con hemosiderina, así como también áreas de hemorragia. En otras áreas vemos como depósito de fibrina con abundantes eritrocitos y nuevamente tenemos aquí vasos capilares, pero por el proceso que hay de necrosis. Aquí ya podemos ver el elemento que forma parte central de la lesión, que son los adipocitos. ¿Qué es lo que sucede en la necrosis grasa? En la necrosis grasa hay una reducción en el tamaño de los adipocitos, hay ruptura de los mismos. Entonces, aquí podemos ver todos estos espacios claros son los adipocitos y podemos ver cómo hay varios que están rotos. Están bordeados por tejido fibroso como una respuesta a la necrosis grasa ya señalada. A un mayor aumento, vemos que aquí están los adipocitos y por la ruptura que hay en sus paredes, por la alteración de la necrosis, vemos que se acompañan de células gigantes de tipo cuerpo extraño, que son las que fagocitan los elementos extraños en los diferentes órganos. También tenemos aquí la presencia de macrófagos. A veces los macrófagos son tan abundantes que pueden confundirse con un carcinoma. Sin embargo, aquí se ve claramente cómo tienen un citoplasma eosinófilo, un núcleo muy pequeño de bajo grado. ¿Qué otras áreas encontramos? En otro de los cilindros vemos de nueva cuenta fibrina, vemos mucha fibrosis, la presencia de linfocitos y de células adipocíticas, macrófagos, células gigantes de tipo cuerpo extraño. Entonces, esas son las fotomicrografías que se presentaron prácticamente en todos los cilindros enviados. ¿Cuáles son las causas de una necrosis grasa, sobre todo en mujeres? Puede ser un trauma incidental o bien puede ser secundario a la toma de biopsia por aspiración con aguja fina o con aguja de corte. Puede presentarse secundario a una cirugía o radioterapia y esto es muy importante porque puede, sobre todo en los varones, asociarse a tratamiento anticoagulante, como por ejemplo la warfarina. La necrosis grasa, como les dije, tiene fases, y en fases me refiero a cómo va evolucionando en el tiempo, que lo pudimos ver en el material de este paciente. Tenemos que hay un daño de los adipocitos que se caracteriza por reducción de su tamaño, la vaporización y el infiltrado inflamatorio compuesto inicialmente por neutrófilos. Posterior a eso, hay presencia de histocitos, eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas. Hay depósito de hemosiderina, que es sangre. Las células que vimos gigantes asociadas, a veces se pueden hacer puede haber una gran reacción granulomatosa y la lesión puede confundirse con otro tipo de alteraciones. Y la parte final de un proceso de necrosis grasa es la formación de una cicatriz densa. Importante mencionar que hay tipos peculiares de necrosis grasa que nos toca ver. En algunas ocasiones los histocitos son los que están en la parte central y hacia la parte periférica están los adipocitos necróticos. Se dice que es una arquitectura como la que recuerda a una corona. Esto se presenta sobre todo en pacientes obesas o con cáncer de mama y puede tal vez asociarse a la resistencia a la insulina. También podemos encontrar áreas de necrosis grasa, como este caso que también fue de CT scanner, asociada a implantes mamarios. Y vimos que esta necrosis grasa, que es de alguna forma temprana, estuvo además asociada a microcalcificaciones. Me acuerdo perfectamente que hablé con la doctora Nadia Millán, que me decía, doctora, pero esa necrosis grasa, pero tiene calcio. Y yo le dije, oye, ¿tendrá implantes? Y en efecto, la paciente tenía implantes. Entonces, también en ese escenario podemos encontrar una necrosis grasa. Y esto es un caso que tuve hace algunos años, en donde vemos que desde el punto de vista mastográfico puede haber
una alteración muy extraña, como por ejemplo en este caso. En este caso, lo que observamos cuando se hizo la resección de la lesión fue una necrosis grasa, pero que en su fase de evolución dio lugar a metaplasia ósea y además se asociaba con microcalcificaciones. Entonces, esa es la última y es el caso de este paciente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues efectivamente aquí tenemos el reporte que usted nos facilitó. Y bueno, pues sí corresponde en cómo es el caso a una necrosis grasa con proceso inflamatorio secundario a células gigantes de tipo cuerpo extraño y fibrosis. Y bien, bueno, como les mencioné, pues era importante el antecedente de este paciente de la ingesta de anticoagulantes debido a su insuficiencia renal para el desarrollo de esta patología. Y bueno, pasando al segundo caso, este también es un paciente masculino de 41 años, quien como antecedentes heredofamiliares refiere que su madre padeció cáncer de mama a los 62 años. En cuanto a los antecedentes personales, pues son negativos y su motivo de envío para la realización del estudio es un nódulo con aumento de volumen y prurito en mama izquierda de 3 meses de evolución. Y bueno, también a este paciente accedió a realizarse proyecciones mastográficas. Aquí tenemos las dos oblicuas de ambos lados y la craneocaudal del lado izquierdo. Lo que podemos observar primero en la mama derecha es una densidad retroareolar que corresponde a ginecomastia de tipo nodular. Y en el lado izquierdo pudiera también tener ginecomastia, sin embargo, lo que nos llama la atención es este nódulo que se localiza pues retroareolar, es de morfología ovoidea, circunscrita y radiopaca. Sin embargo, al momento de realizar el ultrasonido, bueno, primero vemos imágenes en el lado derecho, solamente la densidad de tejido glandular en la región retroareolar y los ganglios de morfología conservada en el lado derecho. En la mama izquierda vemos el nódulo también retroareolar, pero aquí podemos ver que en algunas imágenes muestra estos márgenes angulados, es predominantemente hipoecoica, y bueno, también en los ganglios, en este caso, estaban de morfología conservada. Debido a la morfología de este nódulo, se le sugirió una biopsia guiada por ultrasonido, la cual no se realizó con nosotros, sin embargo, logramos obtener el resultado histopatológico y el resultado arrojó un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado 2, y asociado a carcinoma ductal in situ. En cuanto a la inmunohistoquímica, esta lesión arrojó con receptores estrógeno y progesterona positivos, HER2 negativo y un KI 67 del 10%. Y bueno, para el desarrollo del tema voy a hablarles un poco de la patología mamaria en hombres. Esto es poco frecuente y en la mayoría de los casos que se llegue a presentar, pues van a ser condiciones benignas. Las causas benignas más comunes, como lo mencioné hace rato, es la ginecomastia y los nódulos palpables, que en su mayoría pueden ser lipomas, quistes epidermoides, hematomas o necrosis grasa. Hay otras cosas un poco menos comunes como la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, el miofibroblastoma, la fibromatosis, el tumor desmoide, tumor de células granulares o papiloma intraductal. En cuanto a la ginecomastia, como lo mencioné, es la más frecuente, se debe a una proliferación de elementos ductales y estromales secundarios a un estímulo hormonal. Se puede presentar desde los neonatos, adolescentes y adultos mayores debido a un desbalance en cuanto a las hormonas, ya sea de estrógenos por un aumento o una disminución de la testosterona. Otras causas que pueden condicionarlas también son el hipogonadismo, el hipertiroidismo, el síndrome de Klinefelter, la enfermedad renal, los tumores de células germinales y algunos medicamentos, sobre todo aquellos como antidepresivos, antihipertensivos, antiandrógenos, esteroides, entre otros más. La presentación clínica habitual es de una masa palpable, puede ser unio bilateral, generalmente es subareolar y puede ser dolorosa en fases iniciales. Radiológicamente la podemos describir en 3 fases: nodular, dendrítica o difusa. A continuación les voy a presentar algunas imágenes de ejemplos de esta institución. En este primer caso
Tenemos un paciente también masculino que es quien se realizó proyecciones oblicuas y craneocaudal del lado izquierdo, y lo que podemos ver es que en ambos lados, lo que podemos ver es densidades retroalveolares en ambos lados que corresponde a una ginecomastia de tipo nodular. Esta generalmente se describe en forma de abanico. En este segundo caso, podemos ver que en el lado izquierdo, sobre todo, hay una mayor densidad, de mayor cantidad al compararlo con el caso anterior. Esta tiene una morfología en llama y corresponde a una fase dendrítica. También del lado derecho tiene un poco de ginecomastia igual retroareolar, digamos que en una fase nodular. Este siguiente caso es también muy interesante porque este paciente presentaba patología prostática y bueno, tomaba antiandrógenos. Podemos ver que en los dos lados hay abundante tejido mamario, glandular, una morfología difusa, por lo tanto corresponde a este tipo de clasificación. Ginecomastia difusa, se le hizo un ultrasonido y podemos ver también las áreas hipoecoicas que corresponden a este mismo tejido. Otra condición que se puede presentar es la pseudoginecomastia. Esta va a ser más bien por una proliferación de tejido graso normal. Es frecuente verlo en pacientes con sobrepeso u obesidad y el diagnóstico diferencial es la ginecomastia. En cuanto a los tumores, podemos encontrar lipomas, que es la segunda lesión benigna más común en los hombres. Son tumores mesenquimales benignos que se caracterizan por un tejido graso maduro, bien delimitado y que habitualmente está encerrado en una cápsula. La presentación es de un nódulo que no va a ser doloroso, es móvil, es liso y es blando. Se puede requerir o indicar una decisión quirúrgica, pero sobre todo por motivos estéticos. Aquí les presento un caso de la literatura. Tenemos proyecciones mastográficas habituales de un masculino, donde vemos que en la mama izquierda podemos delimitar este nódulo de densidad grasa, igual en la proyección craneocaudal hacia el cuadrante superexterno de profundidad posterior. Al hacer el ultrasonido se encontró un nódulo de ecogenicidad similar a la grasa que podemos delimitar con una cápsula y bueno, este nódulo correspondió a un lipoma. Otra de las causas pueden ser hematomas o necrosis grasa, sobre todo posterior a un traumatismo mamario o una cirugía. Mastográficamente, en una fase aguda lo podemos ver como un nódulo irregular asociado a engrosamiento de la piel, que puede progresar en un nódulo bien definido, de acuerdo al desarrollo y la degradación del contenido hemático. En el ultrasonido lo podemos ver como un nódulo complejo, generalmente avascular, con niveles líquido-líquido en su interior. Aquí tenemos también un caso más de la literatura donde podemos ver que en la interlínea de los cuadrantes internos de la mama izquierda, este pequeño nódulo de baja densidad de márgenes irregulares, aquí se le hicieron en este caso conos de magnificación, corresponde a esta pequeña lesión que en el ultrasonido se observaba como un nódulo predominantemente ecogénico y un centro de menor ecogenicidad. Se le realizó una biopsia y resultó también una necrosis grasa. Parecido a nuestro caso, sin embargo, en el de nosotros la lesión era de mayor tamaño. Otra de las causas puede ser un absceso subareolar o mastitis, que es una infección localizada secundaria a una ectasia ductal o una obstrucción e inflamación. Habitualmente esto presenta con síntomas inflamatorios como calor, rubor, eritema, y los agentes causales más comunes son el estafilococo aureus y el estafilococo epidermidis. El tratamiento para estos casos habitualmente es con antibióticos y una decisión de la herida. Mastográficamente los podemos encontrar como nódulos retroareolares no circunscritos asociado a engrosamiento trabecular y cutáneo alrededor de la lesión. En el ultrasonido vemos nódulos no circunscritos, pueden contener líquido en su interior y a la aplicación del sistema Doppler podemos observar una vascularización periférica y escasa y en algunas ocasiones interna o esta puede estar ausente.
Aquí les presento otros dos casos, un paciente con un nódulo en la región retroauricular derecha, que en las proyecciones mastográficas pues tiene unos márgenes irregulares, es de irradiopaco, se le realizó el ultrasonido y podemos observar que este nódulo es de morfología irregular, márgenes no circunscritos, es heterogéneo con algunas zonas anecoicas en el interior y tiene un trayecto hacia el pezón. Este caso correspondió a una mastitis. Ahora, también podemos encontrar, como lo vimos nosotros, el cáncer de mama representa habitualmente el 1% de todos los casos de cáncer. La proporción entre mujeres y hombres es de 100 a 1. Es más frecuente en hombres de raza blanca. También es frecuente que sea más unilateral y el bilateral es en 1% de todos los casos de hombres específicamente. La media de edad de presentación es a los 67 años y es frecuente que estos pacientes muestren metástasis ganglionares hasta en un 50% de los casos. Los factores de riesgo pueden ser desde un síndrome de Klinefelter, una mutación en los genes BRCA1 o 2, los antecedentes heredofamiliares en primer grado de cáncer de mama, pitorquidia, antecedentes de radiación torácica y administración de estrógenos exógenos. En cuanto a los tipos histológicos más frecuentes, el ductal infiltrante es el que se presenta en la mayoría de los casos, hasta en un 80%, seguido del ductal in situ, hasta en un 5%. Pueden presentarse otros tipos como el carcinoma infiltrante mixto o el papilar invasivo, pero es todavía menos frecuente. La presentación clínica es similar a la presentación en mujeres, desde un nódulo indoloro, ulceración del pezón o cerca del pezón, la retracción del mismo, telorrea o cambios cutáneos. Mastográficamente, igual que en una paciente femenina, nódulos irregulares de alta densidad pueden tener márgenes espiculados o indistintos. La localización es excéntrica al pezón, puede estar asociada a calcificaciones, pero en menor medida que en los casos de mujeres. En el ultrasonido igual podemos encontrar nódulos irregulares, sólidos o complejos, sólido quístico. Habitualmente son hipoecoicos, pueden ser espiculados o microlobulados. Aquí les voy a presentar dos casos también de cáncer de mama. En hombres tenemos proyecciones mastográficas craneocaudal y oblicua del lado izquierdo, donde podemos ver que hacia la región retroauricular se observa un nódulo de márgenes espiculados, es radiopaco, condiciona una retracción del pezón. Y en el ultrasonido vemos este nódulo igual irregular, de márgenes indistintos, aunque tiene algunos angulados, tiene vascularidad central y este caso también correspondió a un carcinoma ductal infiltrante. Aquí tenemos otro caso, también un paciente de la tercera edad, quien refería un nódulo palpable en el lado izquierdo. Al hacer las proyecciones mastográficas encontramos un nódulo retroareolar de márgenes espiculados, radiopaco, que condicionaba igualmente y en mayor medida que el caso anterior, retracción del pezón. Al hacer el estudio de ultrasonido encontramos un nódulo irregular de márgenes indistintos con vascularidad central y asociado se encontró este ganglio axilar con un engrosamiento cortical que condicionaba desplazamiento del hilio graso. Este ganglio no se llegó a observar en las imágenes mastográficas, sin embargo, sí se localizaba en un sitio más profundo del axil. Y correspondió también a un carcinoma ductal infiltrante. Y bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir ante un caso de un paciente masculino? Bueno, si tenemos un paciente con nódulos, inflamación, dolor o telorrea, primero es importantísimo el examen físico. Posteriormente, tenemos que ver de acuerdo a la edad cuál sería el estudio ideal para cada caso. Generalmente, y según las guías, nos refieren que si el paciente es menor de 25 años, podríamos empezar con un ultrasonido.
Si encontramos algún hallazgo sospechoso que pudiera clasificarse en un BRAF 4 o 5, pudiéramos hacer uso de la mastografía y posteriormente de una biopsia. Si el paciente cuenta con más de 25 años, podríamos iniciar el estudio con una mastografía y si encontramos algún hallazgo de sospecha con una categoría 4 o 5, podríamos también hacer el ultrasonido y posteriormente la biopsia. Ahora, la resonancia magnética, pues es un estudio que está indicado hacerlo de manera inicial. En pacientes que tengan hallazgos sugestivos de ginecomastia, pues no está indicado la realización de este estudio. En cuanto a pacientes con una masa, un nódulo mamario palpable de aspecto indeterminado, tampoco se recomienda. Y en aquellos pacientes con una lesión sospechosa, no es un estudio indicado de manera inicial antes del diagnóstico histológico, pero sí pudiera estar indicado después de este, ya para tener una planeación quirúrgica o ver el tratamiento indicado. Y bueno, ya como para concluir, recordar que los tumores malignos en el varón son menos del 1%. La ginecomastia es la patología más frecuente y esta puede ser uni o bilateral, hay que recordar esto. Y el estudio radiológico indicado tiene que estar de acuerdo a cada paciente. Recordar que las guías lo que nos dicen es que si es paciente mayor de 25 años, podríamos iniciar con una mastografía y si es menor, con el ultrasonido. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Gracias, Héctor, por tu presentación y creo que Nadia es la encargada de ver las preguntas antes de pasar y darle la palabra al doctor Víctor Lara. Bueno, yo quisiera aquí, antes de que se animen a preguntar o a hacer comentarios, que la verdad siempre tenemos que tener muy presente la historia clínica, como ya lo mencionó Héctor, y individualizar a cada paciente. Está muy de moda el diagnóstico y el tratamiento personalizado. Y bueno, estas guías nos ilustran que en chicos jóvenes, en este paso de la pubertad, podemos tener ginecomastias fisiológicas y que no se hace nada y que posteriormente esto vuelve a la normalidad. Pero vemos ya, yo no me acuerdo en mi haber ver tantos pacientes masculinos para hacer estudios de imagen mamaria. Y en cambio ahora yo creo que tenemos 2 o 3 por semana. Y creo que hay mucho uso también de las pesas, el ejercicio, los anabólicos. Los chicos quieren estar muy fuertes y también desarrollan unos músculos pectorales asombrosos, pero también tenemos que el paciente hombre vive más tiempo, hay mucha patología cardíaca, hay infartos, hipertensión y muchos simplemente con alguna modificación del tratamiento médico mejoran. Ahorita recuerdo a un doctor amigo que vino con una ginecomastia y dice, me curaste nada más porque le hicieron el cambio de los medicamentos o la dosificación o ambas cosas. Y muchos de estos, como ya mencionó Héctor, antihipertensivos, antidepresivos, van a causar grandes ginecomastias. Los bloqueadores H2 también pueden hacerlo, así que el interrogatorio de los medicamentos es vital para nuestro diagnóstico. Y es raro, como ya se mencionó, la patología maligna, pero obviamente tenemos que pensar en ella. No me había tocado ver a una persona tan joven como este muchacho de 40 años aproximadamente, o 40, con cáncer de mama, sino siempre como de mayor edad. Y me sorprende, este hombre tiene el antecedente de la madre con SEA de mama. Entonces, bueno, los factores de riesgo yo creo que siguen siendo equivalentes y la imagen va a ser igualita a lo que vemos en la mujer. Entonces, realmente, pues tenemos que también explorar al varón que tiene generalmente dolor, como ya mencionó Héctor, o que tiene un hallazgo prurito o algún cambio en areola y pezón. Así que muchas gracias y me pareció muy buena tu presentación. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
Pues tenemos solo un par de preguntas y es acerca del primer caso, que cómo sería el informe de la mastografía y por ultrasonido y qué BIRAT sería del primer caso. En el primer caso se dio como una categoría BIRATS 4B. O sea, del paciente que estaba con anticoagulantes, Héctor. Sí, de ese. El segundo caso se dio como un BIRATS 5. Mayor sospecha por la morfología, sobre todo en el ultrasonido. Claro, y los cambios que tenía en areola, en pezón, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, el BIRAT sigue siendo vigente, sea un paciente masculino o un paciente femenino, ¿no? Los signos de la imagen son inequívocos en ambos casos. Pues muchas gracias, muy buena presentación. Y sí, el siguiente ponente, como ya mencioné, es el doctor Víctor Lara, y siempre digo que no es mi hijo, pero bueno, es de mi misma ciudad también, veracruzano, y le damos la bienvenida a Víctor. Adelante. Muchísimas gracias, doctora, y muy buena tarde a todos. El día de hoy vamos a presentar un caso más adicional a lo que hemos visto. Muy bonito los casos que nos ha presentado el doctor Héctor. Y a continuación sigue una paciente de 71 años que acudió con nosotros por presentar un nódulo palpable paraesternal izquierdo que condicionaba dolor y que fue tratado inicialmente como una osteocondritis ya de 3 meses de evolución. Vamos a presentar las imágenes mastográficas, donde visualizamos en el lado izquierdo al menos 3 nódulos que se aprecian eh, eh, radiopacos de márgenes espiculados. Podemos ver uno de mayores dimensiones y al menos 2 de menores dimensiones que se aprecian mucho mejor en los cortes de tomosíntesis como están corriendo en el momento actual. Estos nódulos también se aprecian en las imágenes cráneo-caudales y en los cortes de tomosíntesis podemos nosotros identificar de igual manera cómo se delimitan mucho mejor con esos márgenes espiculados que mencionábamos anteriormente. Posterior a la realización de las imágenes mastográficas, se realizó el ultrasonido con transductor lineal de alta frecuencia y podemos corroborar la presencia de los nódulos, el de mayores dimensiones, hipoecoico, de márgenes angulados y microlobulados, localizado en la interlínea de cuadrantes superiores, lado izquierdo, en radio 12, el cual midió en su eje mayor 25.3 milímetros. Esos estudios se realizaron en mayo de 2023. Adicionalmente, se observaron otros nódulos de menores dimensiones, como se había previsto después de visualizar las imágenes mastográficas. En el sitio referido por la paciente, se visualizó esta imagen hipoecoica microlobulada. Vean cómo está comprometiendo la pared external y adicionalmente, perdón, la pared torácica junto al esternón del lado izquierdo. Y adicionalmente vemos también cómo hay otra de similares características adyacente a la clavícula izquierda. En la exploración del axilar se identificaron algunos ganglios con pérdida del hilo graso, así como engrosamiento cortical con engrosamiento focal y márgenes microlobulados, característicos de la clasificación de Betti 4 y 5. Otro de similares características en la axila homolateral, con un engrosamiento focal, engrosamiento también difuso de ese ganglio axilar y también en la región infraclavicular izquierda. Afortunadamente, la paciente pudo realizarse el estudio de PET con resonancia magnética, donde se corroboran dichos hallazgos. En la interlínea de los cuadrantes superiores, este nódulo que tiene una ávida captación posterior a la administración del radiofármaco y otros de menores dimensiones, incluyendo aquel que veíamos comprometiendo la pared torácica en la región paraesternal izquierda y también el que se ve en la región infraclavicular. Una de las grandes ventajas que tiene el PET con resonancia magnética y que hemos mencionado en ocasiones anteriores es que previamente cuando hablábamos de los ganglios decíamos que aquellos que tenían menores dimensiones eran típicamente benignos o que los suponíamos benignos. Pero gracias a la medicina nuclear, gracias a la imagen híbrida, podemos identificar cómo incluso ganglios de pequeñas dimensiones
pueden tener captación posterior a la administración del radiofármaco. Obviamente, la resonancia magnética también nos permite hacer las medidas para posteriormente dar seguimiento a estos pacientes y evaluar la respuesta al tratamiento. En este caso, la lesión de mayores dimensiones, como le habíamos referido previamente, en la interlínea de cuadrantes superiores, tenía un eje mayor de 3.15 centímetros y con la administración del medio de contraste, pues se identifica su realce ávido, además de muchos otros nódulos de menores dimensiones que se contabilizaron en 7 en total. A pesar de que la resonancia magnética no es el estudio ideal o idóneo para visualizar los nódulos pulmonares, podemos nosotros identificarlos tanto morfológicamente como también gracias a la captación que nos permite el radiofármaco. En este caso, pues hablando también de enfermedad a distancia, no solamente en los ganglios, a nivel infraclavicular, a nivel axilar, no solamente en el involucro de la pared torácica, sino también con metástasis pulmonares, cosa que pudimos identificar posteriormente con la realización de una tomografía para poder caracterizarlos mucho mejor. Entonces, aquí podemos ver en este corte axial, en una ventana para pulmón, múltiples nódulos de pequeño tamaño y de distribución difusa que corresponden con depósitos secundarios a la enfermedad de base. Estos estudios pues se concluyen como un BRAF5, como múltiples nódulos sugestivos de malignidad localizados en múltiples cuadrantes, lo cual nos hace considerar multicentricidad, así como ganglios axilares sospechosos de metástasis y conglomerado en la cadena mamaria interna. Como mencionamos, corresponden con un BRAF5. Esta paciente se le realizó una biopsia tanto en radio 12 línea A del lado izquierdo, así como con aguja fina en la región axilar, reportando en el diagnóstico histopatológico, perdónenme aquí, un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, grado 2 en escala de Scharf-Richardson, y pues bueno, fue un luminal A con receptores estrogénicos y progesterona positivos y HER2 negativo. Compartimos las imágenes de la biopsia del nódulo de mayores dimensiones en radio de las 12. Se tomaron al menos 9 muestras del mismo y de la biopsia con aguja fina del ganglio axilar izquierdo. Muy bien. A los 4 meses, esta paciente con el tratamiento neoadyuvante viene a su seguimiento a valorar respuesta al tratamiento. En la lesión número 1 podemos identificar una disminución no solamente del volumen tumoral de 37.9%, que va de 10.7 ccs, de inicialmente 13.3 ccs a 10.7 centímetros cúbicos, así como también de la captación del radiofármaco, como se menciona en la parte inferior, que en el estudio inicial tuvo un Sulmax de 3.5 y posteriormente de 2.1. Vemos también una disminución de las dimensiones de la lesión, adicionalmente con un centro necrótico en el estudio de octubre de 2023, que vean ustedes cómo se alcanza a apreciar mucho mejor en las imágenes por resonancia magnética. En la lesión número 2, podemos identificar en la región axilar una disminución también del volumen de los ganglios axilares, así como de la captación del radiofármaco, que pasó de un Sulmax de 3.4 a 0.9. La lesión 3, que fue catalogado este conglomerado de la cadena mamaria interna, podemos identificar no solamente una disminución del Sulmax bastante importante, sino también del volumen medio tumoral, donde prácticamente esa captación se hace mucho menor evidente al comparar con los previos. Como veíamos adicionalmente en los ganglios que se localizaban en la región infraclavicular, podemos nosotros ver cómo hay una disminución también de la captación y del tamaño de los mismos. Lo mismo sucedió con los múltiples nódulos pulmonares, que si bien no cambió mucho el Sulmax, sí vemos una disminución en el volumen de la mayoría de ellos, como fue referido en su reporte correspondiente y corroborado también con las imágenes de tomografía que se realizaron a la paciente en el mismo momento de efectuar
el PET con resonancia magnética. Esta paciente viene un par de meses después a un seguimiento posterior y podemos identificar las mismas lesiones con una disminución importante del volumen medio tumoral, que inicialmente habíamos mencionado que era de 13.3 centímetros cúbicos y que actualmente en el estudio de marzo del presente año corresponde únicamente con 2 centímetros cúbicos. Las lesiones o el número de lesiones que había en la mama disminuyó de 7 a solamente 4 al comparar con los estudios anteriores. Lo mismo que el volumen de la lesión inicial, donde se aprecia todavía en mayor cantidad ese componente necrótico al comparar con el estudio previo y con el estudio inicial. Este es el segundo estudio de seguimiento. Esta fue la lesión 1, nuevamente la lesión catalogada como número 2, donde ya no ponemos el Sulmax, puesto que disminuyó de manera importante esa captación posterior a la administración del radiofármaco. En la lesión 3 vemos cómo también dejamos de colocar el Sulmax porque ya no hay captación anormal, ¿no? No se aprecia este incremento anormal del metabolismo y esta lesión también disminuyó importantemente sus dimensiones. Nuevamente, los ganglios que todavía persistían a nivel infraclavicular en el estudio anterior, vean cómo muestran una disminución de su captación y los nódulos pulmonares también disminuyeron de volumen y disminuyeron o ya no mostraron tampoco incremento de la actividad metabólica. Esto fue un estudio que se realizó en marzo del presente año, como lo mencionamos, y lo repito para comparar con el estudio más reciente que contamos de la paciente, que fue en octubre, hace solamente un mes. La lesión principal disminuyó no solamente de tamaño, sino que también se fragmentó y vemos dos lesiones de menores dimensiones con un Sulmax de solamente 1.1. Se describieron como dos nódulos contiguos con un volumen medio tumoral de 0.7 cc versus los 13.3 que veíamos en el estudio inicial en 2023. El resto de las lesiones no se vieron o no se pudieron identificar por imagen, quedando un total de 2 lesiones versus las 7 de menores dimensiones y la principal que se observaba en el estudio inicial. Los ganglios axilares tampoco mostraron un incremento anormal asociado, como se había ya referido en el estudio anterior. Y vemos que el conglomerado también de la cadena mamaria interna ya no es visible. Adicionalmente, colocamos estas imágenes en un eje coronal para demostrar que pues no hay un incremento anormal de la actividad metabólica en alguna otra región del cuerpo, cosa que nos permite visualizar con mucho detalle, sobre todo enfatizando en su resolución espacial del PET y la resonancia magnética de esta imagen híbrida. Y vamos a hablar un poco de este método, el cual definitivamente nos ayuda a hacer una valoración completa, no solamente en el diagnóstico inicial o en la valoración inicial de los pacientes, sino precisamente en la respuesta al tratamiento, como lo hemos mencionado al transcurso de la charla. En primer lugar, al momento en que nosotros estadificamos a nuestro paciente, sabemos que podemos tener de 4 a 6% de enfermedad metastásica en el momento de diagnóstico. Y entre más temprano nosotros identificamos estas anomalías, podemos lograr una mejor supervivencia en nuestros pacientes. La resonancia magnética contrastada es una herramienta muy útil en la detección de cáncer de mama, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Y con la imagen híbrida nos permite lograr una tipificación locorregional y sistémica, además de tener un estudio funcional que nos sea útil para la evaluación de la respuesta al tratamiento. La resonancia magnética también puede ser útil en lograr identificar la enfermedad contralateral en un porcentaje pequeño de casos, pero que probablemente por otros métodos pasaría inadvertido. Y en el manejo de las pacientes con terapia de neoadjuvancia es un método también bastante eficaz para la evaluación de la respuesta al tratamiento. Esta imagen híbrida nos permite identificar precisamente si hubiera algún aumento en la actividad metabólica normal o disminución de la misma, que es algo que nosotros queremos lograr cuando hacemos la evaluación de estas pacientes. De manera adicional,
cuando nosotros evaluamos a las pacientes de manera inicial. Al comparar el PET-RM con otros métodos de imagen, logramos identificar un mayor número de lesiones y por lo tanto logramos tener un mejor estadiaje o etapificación de la enfermedad. Al comparar con ultrasonido, hasta 40%, solamente con la resonancia hasta 40% y con el PET-CT hasta en un 22%, lo cual demuestra que este método pues es más eficaz o más sensible al comparar con el resto. También tiene múltiples ventajas en cuanto a la resolución espacial y en cuanto a ciertos órganos en específico, sobre todo cuando hablamos de metástasis cerebrales y también de metástasis hepáticas. Aproximadamente de 15 a 20% de todas las enfermedades metastásicas del cerebro provienen de cáncer de mama, y esto pues también dependerá del subtipo histológico de las lesiones. Aquí tenemos una imagen representativa de un corte axial del hígado, porque es un sitio también muy común para metástasis de lesiones sólidas y es el tercer sitio más común también para metástasis en cáncer de mama. Las lesiones hepáticas, cuando nosotros las vemos o identificamos, nos hacen recordar que estas pacientes tienen una sobrevida promedio de 40 meses, por lo cual también es muy importante lograr su identificación. Como conclusión, podemos decir que la resonancia magnética es el mejor método de imagen para medir la respuesta a la neoadjuvancia y el tumor residual. Con los aspectos funcionales de la resonancia magnética como la difusión y el ADC, podemos hacer una evaluación bastante buena. Y hacerlo con imagen híbrida nos permite, además, las ventajas que mencionábamos durante el transcurso de la plática. Quiero hacer énfasis sobre todo en esos ganglios pequeños, ¿no? Que solamente por la imagen de resonancia magnética podríamos nosotros pensar que tienen un aspecto morfología benigna, pero gracias a la administración del radiofármaco podemos ver cómo hay este aumento del anormal de la captación y podemos hacer una tapificación de mejor manera, como lo demostró también Ignaten en el artículo que mencionamos previamente, comparando con múltiples métodos y también con el PET, ¿no? Con una mejora de hasta el 22%. Pues es el caso que presentamos el día de hoy. Les agradezco mucho y si tienen alguna duda o pregunta, pues también podemos comentar. Muchas gracias, Víctor, y ojalá que haya preguntas, Nadia. Pues hasta ahorita no, doctora. Yo Me quiero gustaría. recibimos frecuentemente, gracias a los avances del tratamiento neoadyuvante, la quimioterapia, que quieren valorar ustedes como clínicos, como médicos tratantes, la respuesta. Y nos encontramos que sé que es muchas veces por costos de estos estudios que son elevados y a veces les piden de entrada un PET cuando están haciendo el diagnóstico y la etapificación. A los 6 meses nos piden un ultrasonido mamario para evaluar la respuesta a la quimioterapia. La verdad que no podemos hacer esta comparación en forma fidedigna. Desafortunadamente hablaba de los costos, pero lo recomendado es que haya un estudio inicial y que haya un estudio funcional a los 6 meses y para que podamos poder evaluar con toda claridad la respuesta. Yo creo que el costo del tratamiento de la quimioterapia también es alto y sobre todo los efectos colaterales para un paciente. Entonces, sí, insistir en que estamos incapacitados para poder evaluar la respuesta si son estudios diferentes. No sé, doctores, Nadia, ¿tú qué piensas al respecto? Víctor, Héctor, nos encontramos con esta disyuntiva y bueno, poder seleccionar estos estudios funcionales para cada paciente es importante. Sin duda está la resonancia, sin duda está el PDRM que ya nos presentó sus bondades, Víctor, y tenemos también el PET y el PEM, utilizando la misma dosis del radiotrazador sin tener que inyectar de más al paciente. Entonces, de acuerdo
a las limitaciones que pueda tener un paciente, poder elegir cuál es el mejor método y evaluar su respuesta al tratamiento. Gracias, Nadia. No sé ustedes qué piensen. Pues totalmente de acuerdo con usted, doctora. Idealmente, pues sería un estudio funcional inicial. A veces la mastografía y el ultrasonido, pues sabemos que posterior al tratamiento seguimos viendo la imagen y no necesariamente quiere decir que hay células tumorales, ¿no? En la imagen persiste, es difícil que cambie en tamaño, bueno, en el ultrasonido sí, pero pues nos podemos confundir en las medidas en cuanto si hay fibrosis o necrosis, y finalmente un estudio funcional pues es más certero en cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento. Víctor. Sí, definitivamente, de entre todos los estudios que contamos en la imagen mamaria, el ultrasonido pues es el que tiene una pues menor tasa de reproducibilidad, ¿no? Mayor cambio en las medidas cuando tenemos múltiples observadores, muy operador dependiente. Entonces, definitivamente la evaluación de la respuesta debe ser utilizando los estudios funcionales. Si no contamos con el PTRM, pues al menos la resonancia magnética, pero si podemos poner al alcance herramientas que nos permitan realizar una mejor evaluación, pues sería lo ideal. Nos comenta que excelente caso. ¿Cuánto tiempo tenía esta paciente de no ser valorado por su ginecólogo? Y si la tratan por un cuadro de osteocondritis y no le exploran la mama. Desafortunadamente no se había hecho mastografía hace 5 años y bueno, pues no le exploraron la mama. El traumatólogo, perdón, se enfocó a lo que pensó que era una osteocondritis. Pues no hay más preguntas, doctores. No sé, algún comentario que quieran hacer del PET resonancia, o sea, como seleccionar, individualizar, ¿no? Cada caso, no todos son para PTRM, como ya mencionaba Víctor, pero si queremos ver hígado, si queremos tenemos duda en cerebro, hígado, pulmón, pues yo creo que la facilidad de la resonancia de ver las partes blandas pues va a ayudar más, además del radiotrazador. Víctor, no sé si quieras insistir en este punto. Sí, adicionalmente las estructuras óseas, ¿no? Que es otro sitio frecuente de metástasis. Definitivamente la resonancia magnética también es el estudio ideal para la evaluación de este tipo de lesiones y del resto que comentaba la doctora Lara. Y hablando de metástasis, pues tener en cuenta pacientes jóvenes con cáncer triple negativo o HER2 que tienen más frecuencia de metastatizar a cerebro. Creo que sería el estudio ideal porque muchas veces estas pacientes, aparte de PET-CT, les piden resonancia de cerebro o de hígado si es que hubiera alguna duda, o un complemento con otro radiofármaco para óseo, como dice Víctor. Entonces, pues básicamente este estudio es muy completo. Y Se van adicional, también los costos, perdón, Víctor, ¿no? Si le piden por separado. Entonces, sí, sé que es un estudio, pues largo, difícil para el paciente, realmente estar 1 hora y media en una posición con las antenas puestas en el cuerpo, etcétera. No es fácil, pero sí en un solo estudio se puede obtener información para etapificar loco regional y a distancia, que eso es muy importante, ¿no? Ahora, eso. si el paciente, perdón, Víctor, no puede estar boca arriba, el paciente no tolera el equipo por claustrofobia, bueno, pues está el PET que es mucho más amable y completarlo con el PET de mama. Aprovechar la dosis de radiación, ya está inyectada, ahí no vamos a hacer más que una especie de mastografía para poder etapificar localmente si van a efectuar cirugía conservadora y evitar pues, las recidivas tumorales y sobre todo en estos tumores, como ya mencionaba Nadia, tan agresivos en mujeres jóvenes como es el triple negativo. ¿Ya no hay más, Nadia? No, doctora, ya no hay más. Bueno, pues terminamos muy puntuales. Realmente estuvieron espléndidos las presentaciones de los doctores.
Gracias por acompañarnos, gracias por sus presentaciones, doctores. Y el año que entra, bueno, pues seguimos en esta lucha diaria de encontrar cánceres cada vez más pequeños y que vemos con muy buenos ojos volver a ver a nuestras pacientes que tienen una sobrevida muy alta y esta es nuestra lucha. Así que los esperamos en enero. Realmente vamos a seguir turnando a los 3 centros con los que contamos para la presentación de casos que nos ilustran excelentemente todos los colaboradores médicos radiólogos y será el día 28 de enero la primera sesión del 2025, así que seguiremos buscando estos casos tan ilustrativos para seguir en la lucha. Gracias y que pasen felices fiestas también. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Isabel, por este acompañamiento. Siempre enriqueces la sesión. Así que muchísimas gracias por tus comentarios y por tu presentación y por esta lucha diaria en la cual también tú estás imbuida en todos estos casos. Así que muchas gracias. Gracias a muchas ustedes. Gracias, Buenas gracias. noches, Gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.